Bueno, yo me iba a quedar hablando fuera de micrófono, pero tengo que conducir el programa y lo voy a entrevistar para que vos, que estás del otro lado y que estás paseando también por el predio de la Feria Internacional del Libro aquí en La Rural, o estás en tu casa por ahí tomándote un vino, o ¿qué día es hoy? Lunes. La gente no toma vino los lunes, yo sí, pero bueno, la gente en general no toma vino los lunes. O estás tomándote un mate, o estás preparando la comida, o estás sentado, sentada, escuchando Espléndida M990. Estoy aquí, en este camión de exteriores, con Pedro Patzer. Él es escritor de varios libros. Además, sos dramaturgo, ¿no? Hola, Pedro. Sí, ¿cómo estás? Un gusto. Qué lindo estar acá. Es re lindo, ¿viste? Y ves cómo la gente pasa, hay como una cosa muy armoniosa, como un río tranquilo. Sí, bueno, ¿No? de eso se trata, ¿no? Vemos ríos en todas las cosas, ¿no? Estamos hechos de los ríos, ¿no? Y los ríos nos llaman siempre. Yo dudo mucho de la gente que no se enamora del río de alguien, ¿no? Yo siempre le pregunto cuando me dice alguien, estoy enamorado de tal o cual, pero ¿conocés su río, no? Yo creo que todo lo que hacemos lo hacemos en nombre de los ríos secretos, incluso los ríos que no conocemos, ¿no? Creo que amar es haber visto tantos ríos y sentir que no podés hacerlo es tal vez estar huérfanos de tantos ríos, ¿no? Los metafóricos y los físicos. Los ríos marcan la agenda de nuestra vida. Es increíble, escucharte me quedaría así, me quedo como obnubilada. Tierra de Ríos es este último libro que se presenta ahora el 23 de mayo, ¿verdad? Sí, en el Tano Cabrón a las 7 de la tarde y la idea es, yo creo que vos no podés defender lo que no amás. Lo que no sentís. Lo que no sí. sentís y sobre todo lo que ignorás. Y se ha hecho a veces de la ecología como Wikipedia, como una definición literal, ¿no? Me parece que el Papa Francisco con Laudato Si ayudó mucho a entender que hay un más allá en la ecología, que la ecología es la cultura y también es la memoria de nuestros pueblos originarios, ¿no? Que tenían un dios río, un dios árbol, un dios viento, y que matar a un árbol significa matar a un dios. Y entonces vos fíjate cómo la colonización cultural, no conocer todos esos dioses ancestrales de alguna manera significa un problema ecológico también. Cómo la cultura ancestral, cómo todas las culturas son de alguna manera el comienzo de la ecología. Saber volver a casa, metafóricamente hablando, es también un acto cultural y es una manera de defender los ríos. Bueno, la tierra es nuestra casa y eso se dice, pero no lo internalizamos, no lo tenemos, digo, hablo en plural y porque me parece que ahí nos tenemos que empezar a interpelar. ¿De qué manera estamos cuidando nuestro hogar? Y nuestro hogar es la tierra, son los ríos, son los árboles. Vos sabés que el otro día venía de llevar a la nena a la escuela, a Sofi, y en una vereda de acá, de Ciudad de Buenos Aires, pleno Belgrano, estaban sacando un árbol, con motosierras cortándolo. A mí me dio un dolor tan grande eso, y hace años, si yo veía eso, no me pasaba nada. Claro. Y fíjate cómo también hay otra conciencia, pero ahí hay una comunión, esto de ser la casa común, como decía Francisco, ¿no? Y esto de poder entender que somos hermanos de la tierra, ¿no? Que no somos sus depredadores. No, que no son recursos. No son recursos. Claro. Y ahí también, fíjate que nuestro cuerpo químicamente tiene algo de estrellas. Químicamente el cuerpo del ser humano tiene partículas de estrellas, partículas de planetas. Somos parte del universo. Somos parte de las piedras, somos parte de los ríos, del agua, de la montaña, ¿no? Y ahí encima toda la historia que hay en el medio. Vos pensás que en un río hubo un montón de batallas y también hubo un montón de amor. Sí. Los ríos han salvado lugares de invasiones, de conquistas. Bueno, por ejemplo, ¿no? El Río de la Plata vio 2 veces irse humillados a los ingleses, ¿no? Cuando fueron en 1806 y 1807. Por ejemplo, o te puedo contar de el río Bermejo que se va corriendo y vos vas por el impenetrable en la selva y te encontrás con barcos, como si fuera 100 años de Soledad García Márquez. Te encontrás con barcos en la selva. En el medio de la selva con un barco te encontrás. Y es porque el Bermejo se fue corriendo. Claro. Son ríos salvajes, son ríos llenos de vida, son ríos que no se dejan marcar por los cartógrafos el camino. Todo el tiempo están corriéndose. Hay ciudades en el Chaco, en Formosa,
Hay ciudades que tienen puerto, pero ya no tienen río, Claro. porque el río se fue corriendo. Bueno, y otros ríos se fueron desapareciendo. Y otros apareciendo. Por ejemplo, en San Luis, en 1985, apareció un río de la nada, que se llama Río Nuevo, y es un río muy importante. Y es muy interesante todo lo que pasa ahí, ¿no? Porque vos imaginate si viviste en un pueblo que no tenía río, que no tenía pescadores, que no tenía familiares, gente de río, con todas las historias de los ríos, y de repente surge un gran río, ¿no? Y cambia la historia, cambia la cultura. Claro, cambia la historia y además todo lo que tenga que ver con la tierra y con la naturaleza te da vida. Sí. Digo, tener agua cerca es tener vida cerca. Y siempre a orillas del río se fundan las ciudades y pasan los milagros también, los otros milagros. Y nacen las culturas. Mira, por ejemplo, en La Pampa, a La Pampa le robaron un río, el río Atuel. Y se lo robó Mendoza, le cortaron el chorro, de alguna manera, con un dique, y quedó todo un hilito nada más, y se secó todo el oeste pampeano. Esto hace casi 70 años. Y los pampeanos crearon otro río, pero un río poético, musical, político, que se llama el Cancionero de los Ríos, a partir de esa orfandad Del agua. del agua, del río que le cortaron, del oeste de La Pampa que se secó, nació un movimiento cultural maravilloso que se llama el Cancionero de los Ríos, que tuvo 3 poetas fundamentales, que son Edgar Morisol, Bustrias Ortiz y Ricardo Nervi, más el Bardino, que es un trovador increíble. Pero lo que te quiero decir, que ejemplo el del pueblo de La Pampa, no te roban un río, pero vos construís otro río, ¿no? Increíble. Un río que se canta, un río que te pone de pie al pueblo para siempre. Increíble, estas formas de ver y de pensar y de sentir y de ser. Total, río. total. Tierra de Ríos es una crónica poética, ¿cómo lo contamos? Crónicas, son muchas crónicas. Son 40 crónicas poéticas de ríos argentinos. Cortitas. Sí, recortistas, pero hay 3 ríos que son imaginarios. Todos son reales menos 3 que son imaginarios, pero no tanto, ¿no? Por ejemplo, está el río de la difuntita Correa, que es un río que los feligreses fueron haciendo con sus botellitas de agua, peregrinando por el país. ¿Conocés la historia de la difunta Correa? Claro. Esa mujer huyendo en el desierto con su hijo. con su bebé, muere de sed, pero le da de mamar en el desierto sanjuanino. Pero en su momento se propagó por todo el país la devoción a ella, y la ofrenda eran botellitas de agua. Sí. Entonces, que en todos los pueblos, basta cualquier ruta y está. Como está el Gauchito Gil, está la difunta Correa. Sí. Y yo hice que con esas botellitas de agua que todos los devotos del país fueron entregándole, se generó un nuevo río, y que es el río de la difuntita Correa, ¿no? Entonces también se mezclan esos ríos imaginarios. ¡Qué maravilla! Sí. Escúchame, el 23 lo vas a presentar, es del editorial Sudestada, Sí. estoy viendo, qué maravilla. Y ¿haces teatro también? Quiero saberlo todo de vos. Escribo poesía y escribo teatro. Estrené 5 obras, sí, que escribí 5 obras. Y ahora en este presente solo escribís crónicas Mira, ahora poéticas. estoy escribiendo otro libro de crónicas más libres, no tan temáticas. Hay poesía también, estoy escribiendo mucha poesía. Y bueno, esto tiene mucha poesía. Sí, tiene mucha poesía. Yo te son escucho prosas hablar poéticas. y vos sos poético. Y sí, son prosas poéticas. Y hay una obra de teatro en mí que me está dando vuelta. Pero eso es muy hermoso y muy extraño, porque viste que a medida que más avanzamos en esto, menos podemos atrapar. Es como atrapar el viento, ¿viste? O agua con la mano. Y pero es un proceso muy, muy bonito, porque sé que está pasando en nosotros algo y que eso va a llegar a algo, ¿no? Pero que no podemos atrapar ese viento, sino que tenemos que dejarnos, somos como naves que nos va empujando ese viento interior, y tenemos que dejarnos conducir por él, ¿viste? Y algo de eso está pasando. Vos sos de Quilmes, naciste allá. Vivo acá, pero nací ahí y viví muchos años en Quilmes. ¿Y cómo fue tu primer contacto, o cómo fue tu primer amor con el río Agua? Bueno, en el Río de la Plata, en Quilmes, el misterio de la Sudestada. Como el Sonda enloquece en San Juan, en Mendoza, Sí. enloquece el Sonda, ¿no? La Sudestada produce otros misterios en el Río de la Plata. La Sudestada despierta lo oculto en el Río de la Plata. Hay sirenas en el Río de la Plata.
¿sabes? No, no sabía. Hay barcos hundidos que aparecen, los ingleses vuelven a escapar como ratas, está el almirante Brown peleando, están los piratas, y sobre todo está todas las cosas que viene a denunciar la Sudestada. Vos pensás todas las cosas que pasaban en el Río de la Plata, ¿no? Y creo que la Sudestada, para los que somos del sur de la provincia de Buenos Aires, y también aquí en la ciudad de Buenos Aires, es como una hermana misteriosa, que Claro. siempre viene a decirnos algún secreto, ¿no? No somos los mismos cuando está la Sudestada, ¿no? Vos decías, hoy es lunes y no podemos tomar un vino. Ujú. Bueno, la Sudestada es como una especie de carnaval. Es un tiempo donde te tomás la licencia, ¿no? Cuando hay Sudestada, el alma fluye de otra manera, algo pasa en el corazón, ¿sabes? Y yo creo que es como la Pascua para los que creen, o como la Navidad. Cuando hay Sudestada, los que somos hijos de la Sudestada o devotos de la Sudestada, debemos ofrecer nuestro corazón con un respeto sagrado. Cuando escribimos a veces hechos más artísticos, a veces más periodísticos, de diferentes formas, pero escribimos y en el fondo de cada uno de nosotros hay un propósito como en forma de sueño, ¿no? Hay como una Sí. utopía. ¿Qué va a pasar con ese libro? No estoy hablando del ego, de qué No, va a pasar no. en otros términos, pero hay como un propósito, que por eso nos sentimos tan realizados y por eso nos gusta que después tenga vida propia eso que escribimos y que sea de todos. ¿Qué soñás con este libro? ¿Que la gente se vuelva a enamorar de la naturaleza, por ejemplo? Mira, yo creo que nos han dicho y nos dicen tantas cosas de nuestro país, ¿no? Más o menos que es un país... las barbaridades que dicen de nuestro país. Sí. Y yo creo que es tan rico de la Argentina, es tan rica la Argentina, que cada río de alguna manera refuta las tonterías, ¿no? Por ejemplo, cada río te dice que no venimos solo de los barcos europeos, porque cada río tiene memoria indígena. Claro. De hecho, el río más importante de la Argentina se llama Paraná, y el Paraná es una palabra guaraní que significa pariente del mar, o el río Uruguay, que significa río de los pájaros, o el Limay, ¿me entendés?, que significa transparente, etcétera. Está la presencia indígena ahí, y también está la presencia criolla, y está toda esta reunión de identidades que somos. Y todas las cosas que nos dicen que en la Argentina se habla un solo idioma, los ríos te responden con sus nombres indígenas. Claro. Y todo lo demás que te van diciendo de la Argentina, que hay una sola identidad, los ríos te van respondiendo con todas sus identidades. ¿Se toma revancha la naturaleza? Bueno, que nosotros somos la naturaleza, ¿no? Y como hay mucha gente haciendo daño, también hay mucha gente sembrando. Sí. Es más, Sí, o resistiendo juntos. yo te digo que son más lo que siembran. ¿Viste? Hay mucha gente destruyendo árboles, hay mucha gente destruyendo todo, pero hay mucha gente construyendo, ¿eh? Y digo, yo te lo digo no como un ingenuo, sino lo digo porque nos quieren hacer creer en la gran agenda de los que piensan que solamente nos tenemos que abandonar cualquier tipo de sueño, cualquier tipo de libertad en serio, no libertad, la Sí, palabra mal no. usada, ¿no? Todos los que nos invitan a abandonar la acción correcta, el camino correcto, la justicia social, el encontrarnos con el prójimo, ¿no? Todo el tiempo nos invitan a abandonar eso, ¿no? Y cuando decimos que no a esa invitación, la naturaleza, la pacha está en nosotros. Somos montaña en ese momento, somos río, somos viento, somos todos los que cantaron, todos los que crearon, todos los que amaron sobre este planeta, todos los que defendieron lo justo, ¿entendés? Sí. Entonces yo creo que sí, hay mucha gente haciendo daño y hay unos pocos billonarios muy utilitaristas manejando el Sí. mundo. Pero ojo, que hay mucha gente defendiendo la planta, la flor, el sol, los ríos y los caminos. Tierra de Ríos, de Pedro Patzer. Pedro está acá charlando con nosotros, es un placer escucharlo. Las venas de la identidad argentina. Son 40 crónicas poéticas súper recomendables. Vamos a estar ahí en la presentación del libro el 23 de mayo, pero ya lo podés encontrar en Librería Sudestada. En Sudestada, sí. Muchísimas gracias por estar acá.
a vos. Un placer y qué lindo conversar con vos. Gracias. No, es un placer. El placer es mío, Pedro. Gracias. Nos vamos con un poquito de música y enseguida... A ver, no, nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos. Esto es Fin de Fiesta y vamos a estar hasta las 22 horas acompañándote desde la rural y desde los estudios de Espléndida M990. Fin de Fiesta.